En este video vamos a analizar todas las características de la Cricut Explore 4 y la Cricut Maker 4. Vamos a compararlas para validar si realmente necesitas una de estas máquinas. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender, y una de las máquinas de las que siempre me encanta hablar es Cricut, pues es para mí una de las más sencillas de utilizar debido a su programa de diseño. O sea que si tú no sabes absolutamente nada de diseño gráfico, aún puedes crear proyectos hermosos utilizando una máquina Cricut. Y te comento que si eres nueva en el canal, aquí podrás encontrar todos los tutoriales para utilizar la máquina de corte que tú tengas. Adicional, también puedes encontrar mis clases online, te voy a dejar los detalles en la descripción. Ahora vamos a hablar sobre las máquinas Cricut Explore 4 y Cricut Maker 4. Porque básicamente esta es la novedad que la marca nos trae este año. Por primera vez lanzaron con los precios más bajos en las máquinas Cricut. Incluso estoy sorprendida porque en la caja tienes todo lo que necesitas para crear hasta 10 proyectos de personalizado. Mira, con la compra de ambas máquinas viene sí con la máquina, la cuchilla regular. También están incluyendo un lápiz, un marcador de punta fina, este mini weeder que realmente a mí me ha encantado porque tiene esta punta bien fina y también lo puedes utilizar como scraper. O sea que funciona para ambas opciones. O sea que si solo compras la máquina ya tendrías todo para iniciar. También incluyeron este tapete azul que es el de materiales más ligeros que puedes utilizar para tus proyectos. Y adicional de que te han incluido todo lo que necesitas para que inicies a crear con tu máquina sin necesidad de comprar otras cosas adicionales por el momento, pues ellos han mejorado muchísimo su programa de diseño. Incluso ese ha sido el foco de ellos durante todo este año y el año pasado. Y recuerdo que de esto nos habló Ashish cuando fuimos allá a las oficinas de Cricut. Lamentablemente no pude grabarles exactamente lo que nos dijeron, pero básicamente ellos nos indicaron que ellos se iban a enfocar mucho en mejorar el servicio al cliente y la experiencia de usuario. Entonces, algo como el imprimir y cortar, que es una de las funciones más importantes y relevantes en el mundo de la papelería creativa, ellos han trabajado un montón para que sea cada vez más sencilla. Y detalles como el agregar una flecha indicando cómo colocar el papel sobre el tapete, o que las líneas de corte se adaptan según la cantidad de impresión que lleva el papel, son mejoras sencillas pero que han hecho que el imprimir y cortar con Cricut cada vez más sea sencillo. Pero definitivamente esta no es la única novedad que traen estas máquinas, sino también la velocidad. Esta es la segunda característica que impacta un montón este lanzamiento, porque ellos están ahora utilizando mayor velocidad que las máquinas anteriores. Y pues básicamente para los que ya tienen una Venture o los que han visto una Venture, y si tú no sabes qué es una Venture, te voy a dejar un video para que vayas a consultar, pero básicamente esa es la máquina más grande de Cricut y la más rápida. Entonces ahora básicamente ellos están integrando la velocidad en estas máquinas más pequeñas, que son la Explore y la Maker. Ahora, por lo que hemos podido ver, estas máquinas mantienen las mismas características principales que las anteriores. Y estamos hablando de que tenemos ya 3 versiones anteriores de cada uno de los modelos, y pues básicamente tenemos diferentes accesorios que, dependiendo del modelo de la máquina, puedes utilizar en una y otra. De la misma forma, la cantidad de materiales que vas a cortar. Por ejemplo, en la Explore son un poco más de 100 tipos de materiales, mientras que en la Maker estamos hablando de más de 300 materiales. Sin embargo, la característica principal de las diferencias entre una Explore y una Maker es que en la Explore tienes una presión, una fuerza media,
mientras que la Maker tiene mucho más presión. Por esta razón es que se pueden hacer proyectos como grabado en metal, también en acrílico, incluso cortar ciertos tipos de madera. Entonces, ¿cuál es la mejor versión para ti? Pues dependerá mucho de las cosas que quieras hacer con ella. Y pues aquí te voy a dar algunas ideas para que puedas evaluar cuál es la tuya. Si vas a trabajar solamente con papel, digamos cortar stickers, hacer proyectos de papelería creativa sencillos, o simplemente vas a hacer tarjetas, corte de vinil, textil, adhesivo para personalizados simples, pues un Explore te vendrá más que bien porque no necesitas invertir tanto dinero para hacer esos proyectos, además de que el Explore es muy fácil de usar. Sobre todo porque las cuchillas no son tan enredadas como lo puede ser una Maker al principio. Ahora, ¿para quién es una Maker? Pues una Maker puede ser para una crafter más experimentada o para una persona que simplemente quiere tener todo disponible desde la primera inversión. Porque la máquina Maker tiene la diferencia de que hay otras herramientas que podrás utilizar para complementar en proyectos como papelería creativa. Una de mis favoritas es la de embosado. Sin embargo, debo de advertirte que esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, por lo que ahora nos tomará ver si en la Cricut Maker 4 podremos aumentar la velocidad al momento de hacer estos proyectos de embosado más corte. O sea, que tendríamos que evaluar si la posibilidad aquí va a mejorar con respecto a esta nueva actualización. Pero bien, para la Maker, si tú eres una artesana de joyerías y experimentas con algunos tipos de metales, acrílicos o también haces leather, pues definitivamente con esta vas a tener más variedad de herramientas para utilizar. Y además que para las personas que utilizan el corte de tela con la cuchilla rotatoria, pues estás en el complemento perfecto para poder hacer este tipo de proyectos. Sin embargo, para quienes usan la papelería creativa, ¿pueden usar una Maker? Pues sí, como les dije, una de mis herramientas favoritas es la de embosado porque te permite dar textura al papel sin necesidad de otras herramientas. Ahora bien, lo importante es que sepas que esto va a ser con cada una de las piezas, por eso te dije que suele ser un poco más tardado, pero no imposible de lograr. Entonces aquí tienes una diferencia clave entre un Explore y una Maker 4. Pero ¿qué pasa con los modelos anteriores? Pues básicamente aquí vas a encontrar que estos modelos anteriores se van a encontrar en más ofertas, por lo que puedes conseguir una muy buena máquina a excelentes precios y pues definitivamente tendrás toda la variedad de herramientas. Lo único que no tendrás el color hermoso o tu color favorito quizás, y tampoco tendrás la velocidad, pero si bien es cierto, igual puedes hacer el trabajo y créeme que para iniciar, si no quieres invertir todo pero quieres probar con una de estas máquinas, también puedes hacerlo. Incluso, abro paréntesis, lo he dicho en otros videos, pero aquí está. La Maker original, que es la blanca con negro, esta máquina viene con la cuchilla rotatoria en la caja, por lo que si tú trabajas tela, definitivamente esta es una excelente opción porque no tienes que comprar adicional la cuchilla rotatoria, sino que ya la vas a tener con la primera Maker. Pero bien, al final lo importante es que tú te sientas cómoda con la inversión que vas a hacer. Si ya tienes una máquina, ¿cambiarías a un modelo nuevo? Pues en mi caso, definitivamente, eventualmente sí voy a adquirir una de estas nuevas máquinas, pero resaltando que quien vaya a adquirirla es porque va a ampliar, porque generalmente cuando estás haciendo un trabajo vas a necesitar aumentar el proceso de producción y tener varias máquinas te va a facilitar esto. Por esa razón sí compraría otra máquina adicional, o la otra razón sería que ya la que tengo está muy desgastada y pues simplemente voy a actualizarme con la última versión. Pero si tu máquina está en buen estado, es nueva
o pues no necesitas comprarte otra ahora mismo, pues puedes esperar un poco más y luego lo haces. Lo importante es que sepas todas las posibilidades que tienes y cuáles son las grandes diferencias de esta nueva actualización. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si te gustó, no olvides regalarle un me gusta, suscribirte y compartirlo. Me encantaría saber cuál máquina vas a adquirir, así que no olvides dejarlo en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo de Cricut, solo dale click a este video. Bye bye.